Muy buenos días a todos. Estamos Buenos días. en vivo, otro día más de Sábados de Tecnología, un programa que ya es la sesión 16 y me da mucho gusto el día de hoy poder saludar a mi compañero en la industria y amigo Germán Villalobos. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo, Estefan. Excelente, muchas gracias. Muy bien, nos vamos a meter de lleno en materia. Como siempre, tenemos entre 25 y 30 minutos de contenido preparado para ustedes el día de hoy. Realmente el tema que queremos tocar el día de hoy es uno de las 16 tecnologías de Industria 4.0, que es la industria de robótica avanzada. Un tema donde me traje un experto en robótica que vivió realmente desde los inicios de la robotización en México hasta la actualidad y seguramente va a distribuir su conocimiento de aquí para adelante de lo que nos viene en ese bonito viaje. Claro que sí, con todo gusto. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que has vivido en los últimos 22 años en esto? ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? Compártenos. Bueno, pues sí, han sido ya 22 años trabajando directamente en la robótica. Finales del 97, principio del 98, empecé a trabajar en una compañía de robots muy, muy importante, líder, sigue siendo líder. Pero empecé tal vez un poquito antes, no 100% de manera profesional laboral, pero yo estudié ingeniería robótica, empecé la carrera en el 93, y una anécdota que me gustaría compartir es que cuando empezamos la carrera en el 93, muchos de los profesores que nos daban clase nos decían que pues la robótica no existe, que mejor nos cambiáramos de carrera. Era todavía un tema que estaba muy nuevo, increíblemente, y sin embargo, pues tuvimos también profesores muy buenos en la escuela que fui el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, excelentísimo, nos dio todas las armas, todas las herramientas, todo el conocimiento, me permitió ingresar profesionalmente a una compañía líder y a partir de ahí, pues ver cómo evolucionaba todo esto, desde todavía me tocó ver robots hidráulicos aplicados en la industria, y el cambio a los servorobots con servomotores y toda la transformación que se ha venido dando, ¿no? Mucho en la industria automotriz, iniciando en la industria automotriz, que aún todavía sigue siendo la industria que maneja el tema de la robótica, son los principales consumidores, tanto los OEMs como los Tier 1, ahora Tier 2, también incluyéndose. Entonces ha tenido una evolución muy interesante en todos estos veintitantos años, 22 años, un poquito más, y cómo la tecnología da pasos agigantados, no evoluciona aparentemente de manera muy gradual, sino de pasos grandes, ¿no? Y estamos viviendo ahorita esta época en una situación muy especial, difícil pero interesante, en donde todavía toda esta tecnología de los robots o la industria, todo el campo de la robótica está siendo jalado por los usuarios, está el mismo mercado, los mismos usuarios requiriendo y solicitando tecnologías cada vez más avanzadas, tecnologías más eficientes para poder lograr procesos a su vez más eficientes. Muy bien, muy interesante. Fíjate, ahorita lo que estuve pensando es que tú con tu expertise y me comentabas que también inclusive tienes experiencia internacional, ¿verdad? Te tocó ver cómo fue el proceso en Europa, en Italia específicamente, un tiempo en Michigan, que obviamente dentro de la industria automotriz, donde hay una gran cantidad de robots. A veces pensamos que somos los únicos que usan robots, pero no es así. Hay mucho robot en la industria alimenticia, en la industria realmente de los electrónicos y la manufactura de los electrónicos. Entonces, realmente, cuéntanos un poco qué de los últimos 10 años, ¿verdad? O digamos un poco desde el 2005 para acá, ¿cómo llegamos a lo que hoy en día es state of the art en body shop y en robótica? ¿Y quiénes fueron los grandes drivers? Bueno, las grandes marcas de robots industriales que también están siendo acompañadas en paralelo con los robots de servicio, de lo que tal vez podamos platicar un poquito más adelante. Pero los robots industriales generan una serie de reuniones
para investigar, para evaluar el mercado, qué es lo que se requiere. Y un ejemplo que te puedo compartir es cuando se estableció el tema de los robots colaborativos. Me tocó participar en una reunión en donde los robots colaborativos ya estaban empezando a ser utilizados en la industria, y había un debate si el robot colaborativo debía de tener más capacidad de carga, no nada más 3, 4, 5, 10 kilos, sino irnos a robots de más 100 kilos. Fue un debate muy interesante porque efectivamente, pues la colaboración humana en la industria automotriz, en los body shop, en donde se están armando los autos, en ensamble o en algunas otras aplicaciones, pues es muy importante, daría una gran ventaja. Sin embargo, el debate caía entre si un robot de tanta fuerza puede realmente ser colaborativo. El robot posiblemente sí, pero la herramienta, el end effector, probablemente no. Ahí es en donde entraba la discusión a mayor detalle, y se hizo. Finalmente, esta marca italiana decidió hacer una prueba pilotos, desarrolló el robot, un excelente robot con todas las capacidades de seguridad, pero el debate no ha terminado. Todavía sigue siendo interesante saber si un robot de más de 100 kilos, que tiene la protección de parar, pero sin embargo puede tener inercia, y la herramienta tiene la capacidad también de ser tan segura como el mismo robot. Y eso aunado a si la aplicación puede ser segura. Si un robot está haciendo un proceso donde requiere carga de 100 kilos o alcance de más de metro y medio, puede ser un proceso en donde necesite el hombre estar realmente embebido, incluido, inmerso en ese proceso, o puede dejar que el robot haga la operación. Y entonces entramos a otro debate que se apareció después en Alemania, que es: necesitamos que las personas en todos los procesos colaboren, o será suficiente que cooperen los robots con los seres humanos, o los seres humanos con los robots. Entonces es otro avance en la dinámica del campo de la robótica, que se lleva a cabo por los fabricantes, que están empujados por la competencia, por dar mejor tecnología, por dar mayores beneficios, por diferenciarse de sus competidores, de las otras marcas. Y esto pues obviamente abre la posibilidad de hacer análisis, en mi caso, aportar los insights del mercado latinoamericano. México es un jugador importante en la robótica. En aquel entonces estábamos como quinto, sexto lugar de mercado de adquisición de robots. Somos un mercado grande de robots. Entonces tuve, por estas situaciones y por los años de experiencia, oportunidad de participar en esos debates. Increíble. Muy interesante. Entonces, ¿tú consideras que en este momento, como mercado de lo que es robótica, qué rol juega México? ¿El rol ha aumentado o el rol ha disminuido? ¿Cómo ves tú el desarrollo nacional? Muy, muy importante. Creo que ha aumentado, no ha dejado de crecer, pero eso no implica que otros jugadores también han crecido. Otros países y otros mercados y otras industrias han crecido también enormemente, sobre todo en Asia, pero también países que tradicionalmente no estaban muy robotizados en Europa están entrando también muy fuertemente. Pero México sigue siendo un mercado muy importante. Lo comentábamos, los robots, el driver de la robótica ha sido la industria automotriz, y México es potencia en la industria automotriz también. Estamos en el top 10, si mal no recuerdo, en el séptimo, octavo lugar de productores de automóviles, tanto comerciales y ligeros y pesados. Entonces tenemos un buen mercado para utilizar y para aplicar robots, además de que somos el tercer, cuarto, dentro de los primeros 5, varía, digo, de año a año, pero de los primeros 5 fabricantes de autopartes del mundo. Y ahí en los autopartes es donde creo que hay más aplicación de robots. Las empresas que se denominan Tier 1, que hacen ensambles o partes para que las ensambladoras automotrices hagan todo el automóvil, están utilizando muchísimos robots, y robots de todo tipo de aplicaciones. Entonces, en México la robótica ha jugado un papel muy importante, además de que muchas de las plantas que tiene México son de vanguardia, son nuevas plantas europeas, son nuevas plantas americanas, japonesas, y que tienden en sus primeros procesos a utilizar la tecnología más nueva planta, nuevos equipos,
nuevas tecnologías. Entonces nos toca también ver, conocer, aplicar y utilizar las nuevas tecnologías que están definiendo la robótica avanzada. Muy interesante, sí. Si vemos el día de hoy, estamos en el borde de brincar de robótica convencional, donde todo lo que ejecuta el robot, y puede ser un robot industrial o un robot de servicio, o un robot humanoide o lo que sea una rutina preprogramada, hacia esta parte de robótica avanzada, que a mí me gustaría que para el público expliques cuál es ese paso adicional que tiene que dar el software, hardware, la programación en sí, para que realmente podemos llamar un robot, un programa, avanzado. Sí, son varias tecnologías, pero creo que se enmarca o todo cabe en conceptos más de utilización. El robot debe de ser más sencillo de programar, más fácil de mantener y más amigable de operar. Todo lo que produzca que eso dé un beneficio más rentable, más eficiente a la aplicación de robots ya requiere de tecnologías más avanzadas, de inteligencia artificial, de deep learning, de realidad virtual, de realidad aumentada y de movilidad también, los robots autónomos que producen ese efecto deseado de que sean más amigables. Por ejemplo, en la programación, al principio, lo comentamos en algún momento, Estefan, al principio programar un robot era utilizar códigos y hacer todos los programas con líneas en lenguaje kernel o casi ensamblador. O sea, aquí había que programar, había que hacer, a mí me tocó ver que había que hacer álgebra booleana para poder definir los bits y empezar a hacer el programa. Ahora ya la programación offline, la realidad virtual, los software de simulación, agilizan muchísimo todo esto, ya permite que el robot se programe en 3D, inclusive ya hay opciones de esa tecnología para hacer la simulación y la programación fuera de línea, y la programación ya no es como antes, que había que hacer los códigos y las líneas de programación, lo tradicional. Ya puedes mover el lente efector a las posiciones, que recorra la trayectoria que tú quieres, salvar los obstáculos que se prevén en todo el layout, en todo el diseño de la celda o de la línea, y al final todo eso que está el software de simulación codificando, exportarlo al controlador del robot, y el robot ya tiene la programación completa. Y prácticamente con un 99, perdón, por ciento de repetibilidad y de precisión. O sea, un programa bien hecho, con muy poca necesidad de hacer pequeños ajustes, o el famoso touch-up. Sí, efectivamente, los touch-ups tal vez sean requeridos, pero pueden llegar a ser tan mínimos que sea realmente poco lo que se requiere utilizar. Y eso hace que el robot y la robótica, la celda, la aplicación sea mucho más amigable. Cuando haya un cambio de diseño, sea mucho más amigable. También el deep learning, con la visión artificial, se genera deep learning y puede conocer el robot posicionamientos, movimientos, localizaciones, que también hace mucho más económico y amigable, en lugar de que se tengan que diseñar herramientales muy sofisticados, muy complejos, muy caros, porque el herramental donde se sostiene y se localiza la pieza, holding and locating fixtures, requieren de mucho rectificado mecánico para darle precisión, para respetar la precisión del robot y alcanzar la precisión del proceso, para darle calidad al producto, pues obviamente generaba un costo. Al no necesitar eso, porque las cámaras de visión, el robot junto con su deep learning pueden detectar qué pieza es, en qué posición está y con qué exactitud tomarla. Eso creo que es también una parte importante de hacer más amigable y más sencillo el uso de la robótica, y es lo que está haciendo la combinación cada vez más con sus tres componentes: la parte mecánica, la parte del control, la parte electrónica, capacidad de procesamiento, y su software. Los softwares que ahora cada vez están más avanzados, más poderosos, más capaces, y eso les da muchas de las características de lo que ahora se está manejando como tecnología de robótica avanzada. Okay. Súper. Bueno, muchas gracias por la explicación. Realmente
mencionaste varios componentes de los que se tienen que integrar, ¿verdad? Dentro del mismo sistema. Ya no es meramente la parte del robot en sí, sino necesita algún tipo de visión, necesita algún tipo de conexión rápida, necesita algún tipo de algoritmo que le ayuda a procesar cierta información adicional para realmente ser avanzado. Ahorita para la siguiente parte, hemos hablado mucho de robots industriales, pero queríamos mostrar también lo que hacen en el tema de los robots de servicio, robots humanoides. Obviamente una de las empresas de más reputación es Boston Dynamics. Boston Dynamics es un spin-off de lo que es el MIT, que es uno de los institutos más remarcados y renombrados en todo lo que es ingeniería, ¿verdad? Ellos empezaron como ingeniería y ahora han evolucionado mucho en el tema de robótica. Me tocó ir, fíjate, hace 2 años, fuimos a Boston y fuimos al museo. No es necesariamente dentro del MIT, pero hicieron un pequeño museo donde puedes ver un poco la evolución de lo que hacían y cómo antes tenían que colgar con un montón de cables y etcétera sus primeras articulaciones robóticas, y ahora tienen sistemas totalmente independientes, digamos, de cableo, ¿verdad? Que ya traen todos los sistemas compactos en sí. Y vamos a ver una pequeña rutina de lo que ahora ya han logrado de un robot definitivamente avanzado. No creo que sea 100% autónomo aún, ¿verdad? Pero realmente van en pasos gigantescos. Vamos a ver este video rápidamente y después lo discutimos, qué es lo que nos espera en los siguientes 5 años, 3 a 5 años, tanto en la industria como en nuestras vidas personales, ¿verdad? Sí, adelante. Impresionante. Sí, realmente va avanzando a pasos gigantescos. Este desarrollo específico que ellos hicieron, yo he visto mucho contenido de ellos. Tienen como un perro, lo llaman el dog, ¿verdad? Que realmente también tiene unas funciones impresionantes y se mueve muy natural, ¿verdad? Tal como este equipo. Entonces, viendo esas tecnologías, algo que pudiste observar que tiene este equipo especial que tal vez hoy en día los robots industriales no lo cuentan todavía. Bueno, muchísimas cosas. Tienen un sistema de sensores gravitacionales para sostener su propio peso, para darle equilibrio. Creo que son lo que comentamos, pasos agigantados para robots que van a estar entre la frontera de servicio e industriales, porque un robot que puede tener esa movilidad y esa calidad de movimientos, pues también puede tener, por supuesto, colaboración con un ser humano para ensambles, para manejo, para alcanzar piezas, para tener movilidad dentro de un ambiente productivo, pero también para los robots de servicio. Yo creo que se va a esa zona que originalmente teníamos muy bien graficada dentro de lo que era la manufactura extremadamente flexible, tipo taller, en donde los robots entraban muy poco. La manufactura flexible, las fábricas de autos, de refrigeradores, donde había producción en serie, lotes, pero suficientemente grandes como para que la maquinaria automática de los robots trabajaran, y la industria de la automatización fija. Todas las llantas son iguales, entonces no había mucha flexibilidad. Todo eso se ha ido haciendo más suave las transiciones, ya es difícil determinar dónde es aplicable un robot y dónde no, y aquí en esas fronteras que se tenían anteriormente, que ya no están mucho en uso, ya se disuelven con toda esta tecnología que permiten que procesos que antes se consideraban demasiado flexibles
para los robots ya no lo sean con este tipo de adelantos, ¿no? Con los robots colaborativos en sí, un solo robot, un brazo colaborativo, ya está mucho en el área de lo extremo flexible, de la manufactura muy flexible, y este tipo de robots nos puede dar también mucho campo de trabajo en producciones de lotes muy grandes en donde había posiblemente poca flexibilidad, pero mucho humano. Entonces, este tipo de tecnologías son lo que actualmente el mercado está observando, ya cada vez nos estamos poniendo más atención para buscar que sea aplicable. Antes en la industria, te comento, Estefan, cuando llegábamos nosotros a presentar algo nuevo, había mucho escepticismo. Voy a poner un ejemplo, llegar a ver con una tablet una realidad aumentada para dar un mantenimiento sin que tenga que ir el técnico, trasladarse de una ciudad o de un lugar a otro, sino que con una tablet o un celular poder ver con realidad aumentada el troubleshooting, te marca el error y haces el mantenimiento. Todavía, eso tiene tiempo, es muy avanzado, pero ya tiene tiempo. Sin embargo, cuando lo presentábamos las primeras veces, se tomaba como todavía un poco de demasiado futurista, ciencia ficción. Ahora esas mismas tendencias es revertida, es ahora qué nuevo hay, qué puedes ayudarme, con qué tecnología me puedes hacer la vida más fácil, por qué tiene que venir el técnico y no me mandas algo con lo que pueda yo hacer el diagnóstico, y ya es al revés, que lo comentamos también en algún momento, Estefan, ya el mercado ya ahora es el que está pidiendo ver este tipo de cosas que muestras con el video de Boston Dynamics, y las empresas están haciendo partnerships, están haciendo muy buenos eh, eh, avances junto con laboratorios de investigación, marcas poderosas de robots, una en especial que me viene a la mente, suiza sueca, que hace unos días, un par de semanas, cuando mucho, firmaron un convenio de colaboración para este tipo de tecnología, como la que acabas de mostrar, para llevarla al mercado lo más rápido posible. Muy bien. Gracias por esa parte de realmente de qué es lo que necesitamos tener para tener robótica convencional, a qué es lo que tenemos que tener o tenemos que usar para tener robótica avanzada. Ahora vamos a dar el siguiente paso en el futuro, en el corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo vamos a llegar a la robótica avanzada? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si la robótica avanzada es que yo realmente, en lugar de programar un robot, le indique mis intuiciones, ¿verdad? O la tarea que haga, o inclusive el métrico que quiero lograr, ¿verdad? O el pedido que quiero armar, ¿verdad? Y todo lo demás lo arma el mismo robot de forma autónoma. Realmente suena muy interesante, pero si antes yo sabía en mi cabeza lo que quiero y lo programaba y lo ponía en el Teach Pendant y ejecutaba, y ahora en lugar de tener que programar milimétricamente, puedo decir, sabes que los últimos 100 milímetros lo haces con la cámara y buscas la pieza, me hace mucho sentido. Ahora, si hablamos de autonomía, uno, ¿cómo lo programamos y cuáles van a ser las industrias que tú opinas donde primero, o las aplicaciones, donde primero van a pegar los robots autónomos? Oh, pues interesantísimo, esto del futuro me emociona. Déjame empezar por lo último que acabas de comentar. ¿Cuáles serán las industrias que más van a requerir y que están solicitando lo más avanzado? Yo creo que sigue siendo la industria automotriz, por supuesto, por excelencia, eh, ahora con nuevos tipos de vehículos al mercado, eléctricos, híbridos, autónomos, por supuesto, pero al mismo tiempo también industrias que usualmente no eran muy robotizables, no siempre tuvieron una baja cuota de robots solamente para procesos muy específicos, pero que lo van a requerir cada vez más, entre la combinación del robot de servicio y el robot industrial, que son la industria farmacéutica, la industria alimenticia, y aeroespacial sobre todo también, son industrias que están cada vez teniendo mucho más demanda y van a ser los nuevos drivers de la robótica en todos los sentidos. Y sí, tienes toda la razón. La programación va a tener que ser más interactiva, ya utilizar menos el Teach Pendant, utilizar mucho el software, la capacidad de procesamiento con la que se cuenta actualmente. De hecho, el robot es la combinación de mecánica, electrónica y software. Es del brazo mecánico, la parte
mecánica de todo lo que podemos ver que interactúa, el controlador, el cerebro electrónico y el software. Y en las tres hemos tenido avances gigantescos, mucho en la cibernética, en las ciencias computacionales para desarrollar procesadores gigantescos, sistemas de comunicación 5G que están a la vuelta de la esquina, que van a permitir que la comunicación sea más fluida, ya no haya esos famosos delays de comunicación que nos interrumpimos a veces en las videoconferencias, sino que ya va a ser más natural. Entonces se va a poder hacer más inteligencia artificial para poder detectar fallos, evitar paros, programar, hacer redes neuronales, lo que programas en una planta en Italia, en Melfi o en Brasil, la misma pieza ya tuvieron un deep learning aprendiendo las piezas que están produciendo bien y descartando las que están mal. Eso se conecta a una red neuronal de una planta en México, en Hermosillo o en cualquier parte, y cuando el robot ve que hay una pieza que no cumple con los parámetros de calidad, la descarta automáticamente porque esa misma pieza está siendo fabricada en otro lado. Entonces el deep learning, la programación offline, el reconocimiento de imágenes, que ya lo tenemos, son tecnologías que están presentes, el reconocimiento de imágenes faciales, el reconocimiento también de imágenes de productos. Obviamente eso lleva a un Big Data. ¿Qué quiere decir? Que hay que alimentar primero el setup inicial del sistema para que enseñarle al sistema a distinguir lo que queremos que distinga, que reconozca, pero mucho de ese Big Data ya se ha estado produciendo sin darnos cuenta. Estamos produciendo, hay que poner la cámara, hay que seguir produciendo y que la cámara vaya recabando datos hasta que pueda encontrar una correlación, y esa correlación le puede dar el Deep Learning, el Machine Learning y después el Deep Learning que permita que el robot tome la decisión de los últimos milímetros que estás mencionando, para que la programación sea muy sencilla e irle dando a la inteligencia artificial del software con el que está haciendo la aplicación, el controlador, el cerebro electrónico del robot, para que mueva el brazo robótico o el robot en sí, como el que vimos de Boston Dynamics, o de servicio, para poder tomar decisiones. Esas decisiones pueden también ser restringidas o comandadas por voz, de tal manera que le podamos decir al robot ya no nada más por el teach pendant, sino por comando. Hay reconocimiento de voz también, no nada más reconocimiento de imágenes, sino reconocimiento de voz. Y todo este futuro que está mezclándose con el presente, pero que nos está dando la línea hacia dónde hay que ir, es lo que está entusiasmando muchos expertos para desarrollar las tecnologías y sobre todo para los usuarios, las grandes corporaciones, las grandes empresas transnacionales que han sido usuarios permanentes de robots desde hace muchos años y que están ahora siendo nuevos usuarios, pero que tienen el peso específico de su tamaño corporativo global para poder solicitar y demandar este tipo de tecnologías cada vez más en la robótica actual. Muy bien. Excelente, pues nos diste un muy buen vistazo al corto y mediano plazo, como dices, no necesariamente ver muy al futuro, sino realmente aterrizar las aplicaciones actuales, romper tal vez algunos paradigmas que tenemos, ¿verdad? Yo veo también un tema de skill, ¿verdad? Realmente el ingeniero de robótica, el ingeniero de aplicaciones, IT, OT, tenemos que agregar ciertos skill sets de programación, como dices, programación de voz, procesamiento neurolingüístico, todos esos temas que vamos a tener que agregar como componentes a los skill sets de los ingenieros que realmente van a estar haciendo la aplicación de estos equipos, y para que sean muy, muy eficientes, funcionales, y que no haya realmente para que la barrera de cambio se pueda romper de forma muy rápida y ágil. Es correcto, así es. Aquí quiero saludar a los que comentaron el live, a mi amigo Marc, Raúl, Martín y Matías. Y realmente Víctor hace una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que tú ves? Y eso ya para el cierre. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuál va a ser? Y hablamos un poquito de los robots de servicio. ¿Cuál va a ser el rol de los robots de servicio y los colaborativos? Tal vez no necesariamente dentro de la industria, pero en general. Durante
la situación actual que vivimos, ¿verdad? Y sobre todo saliendo de aquí, ¿verdad? ¿Qué rol le ves tú a los robots de servicio? Mucho, mucho. Tienen, de hecho, han sido de las tecnologías que están teniendo mayor demanda en esta situación singular que estamos viviendo. Tomando en cuenta que un robot de servicio ya lo hemos estado viendo mucho, me ha tocado ver un par de ellos en aeropuertos, que son los que te guían en el aeropuerto, el robot humanoide que tiene reconocimiento de imágenes y de voz y te dan instrucciones. Ese robot de servicio tiene mucha cabida, tiene mucho campo en la industria, además de también otras instituciones médicas, por ejemplo, hospitales. Pero, por ejemplo, en líneas que es un poco lo que más yo lo he visto, que tiene más demanda, al menos en mi experiencia personal, ya no podemos tener esa línea con el sentido de eficientar metros cuadrados y tener una alta densidad de maquinaria y de operadores hombro con hombro, o juntos lo más que se pueda, porque ya la circunstancia actual no nos lo permite por seguridad de higiene. Entonces tenemos que distanciarlos y hay que poner en el proceso que no podemos cambiar la línea, pero sí podemos incluir un robot colaborativo entre operador y operador, o entre máquina operador y encontrar la arquitectura y la configuración más eficiente, que efectivamente se está encontrando, se están eficientando más, y el ser humano como verdadera inteligencia, no hemos logrado, por suerte, todavía lograr ni mínimamente igualar la inteligencia del ser humano. Entonces ese operador se vuelve el que orquesta el proceso en su línea, en su celda, pero con muchas herramientas. El robot colaborativo se vuelve literalmente una herramienta más para que la persona, el ser humano, produzca con alta calidad y eficiencia. Y el robot de servicio, el robot humanoide, participa mucho en ser parte de la logística interna, en el movimiento de materiales. Es el robot guiado, el AGV, con el robot colaborativo, o es el AGV que lleva las partes de estación en estación, con capacidad de entender comandos de voz o de reconocimiento de imágenes. Entonces tiene un rol muy interesante, muy viable, lo están evaluando muchas empresas, y creo que es parte de lo que podríamos ver. Muy bueno. Una de las mejores explicaciones, como lo he visto recientemente, esa idea de tal vez no reconfigurar completamente una línea de producción, pero eliminar esos hombros con hombros. Seguramente muchos de los que están viendo ese programa en vivo o después la grabación se lo van a llevar y se lo van a llevar al día a día y van a tratar de hacer proyectos. La verdad te agradezco muchísimo, Germán. Fue una media hora que se nos fue rapidísimo. Mucho contenido de mucho valor que nos compartiste, y espero que pronto podamos hacer otra sesión, que pronto podemos hacer otra colaboración, porque esto, sobre todo la gente con tu experiencia, tienen que seguir compartiendo. Será un placer, con todo gusto. Muchísimas gracias, te deseo un excelente sábado y nos vemos pronto. Un abrazo. Claro que sí. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.